Buenos días con todos los presentes. Vamos a continuar con el curso de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a ver el siguiente tema. El tema de sistemas de ecuaciones diferenciales. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Primero vamos a visualizarlo con un ejemplo aplicativo. En este caso el ejemplo aplicativo va a ser los circuitos RLC. Los circuitos RLC son circuitos resistivos, inductivos, capacitivos, es decir, que tienen resistencia, inductor y capacitor. Para los que no conocen, ¿no? R es de resistencia, que tiene este símbolo. L de inductor, tiene este símbolo. Y C es de capacitor, tiene este símbolo. Esto sería más familiar para aquellos que ya han visto física C o la parte eléctrica de la física, o los que son electrónicos o eléctricos. El detalle es que nosotros tendremos una fuente, en este caso una fuente de corriente. Esta que está aquí es una fuente de corriente. ¿Qué es una fuente de corriente? Es una fuente que suministra corriente constante. Y vamos a tener un capacitor conectado en paralelo a esta fuente, más una resistencia y más un inductor. Y adicional tendremos aquí un interruptor que va a estar, puede ser haber dos situaciones, o el inductor o el interruptor está cerrado o está abierto en t igual a 0. Ya, ¿qué es lo que vamos a analizar nosotros? Por aquí va a fluir la corriente, que va a ser la corriente total o la corriente de la fuente. Esta corriente se va a distribuir por aquí, por el capacitor, y vamos a tener una corriente del capacitor por la resistencia, y tendremos una corriente de la resistencia, y por el inductor tendremos una corriente del inductor. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis y voy a hacer una demostración del sistema al que se va a llegar. Para empezar el análisis deben saber lo siguiente, que el voltaje del inductor es igual a L por DI a dt. Eso significa que el voltaje del inductor es igual a la inductancia L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Es una fórmula. Como digo, si han visto física C o son electrónicos, se les hará sencillo. Si no, tendrán que aprenderse esta fórmula y eso. Si esta expresión yo despejo la derivada de la corriente, yo tendría que la derivada de la corriente respecto al tiempo vendría a ser igual al voltaje del inductor sobre la inductancia L. Y esa va a ser la primera ecuación de mi sistema. Ahora viene la segunda. La segunda ecuación viene a salir de lo siguiente. La corriente total de la fuente, como yo dije que se distribuye en el capacitor, en la resistencia y en el inductor, entonces la corriente total es igual a la suma de la corriente del inductor más la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor. Voy a continuar en la siguiente diapositiva. La corriente total es igual a la corriente del inductor más la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia. Le voy a dar la vuelta. La corriente del inductor más la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor es igual a la corriente total. La corriente del inductor la vamos a dar tal y cual, pero la corriente de la resistencia, entonces ustedes saben que voltaje es igual a resistencia voltaje igual a resistencia por intensidad. Entonces voltaje sobre resistencia es igual a la corriente. Entonces la corriente de la resistencia la vamos a sustituir por el voltaje de la resistencia sobre la resistencia. Y la corriente del capacitor, también deben saber ustedes que hay una fórmula que dice que la corriente del capacitor es igual a C, que es la capacitancia, por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Y esta fórmula también deben aprendérsela, y los que ya son electrónicos o ya vieron física C estarían más familiarizados a esa fórmula. Entonces reemplazamos la corriente del capacitor por C por dB a dt, y eso es igual a la corriente total. ¿Qué haremos ahora? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la capacitancia C para toda la expresión. Pero antes, debemos entender que este análisis lo vamos a hacer en el tiempo t igual a 0. En el tiempo t igual a 0 en el que se cierra el interruptor,
La corriente que existe es 0, porque en el tiempo t igual a 0 no hay corriente, la corriente recién va a salir. Ya en el tiempo mayor a 0, ya va a haber una corriente fluyendo por el circuito. Entonces, teniendo ese concepto en consideración, la corriente es 0 en el tiempo t igual a 0. De esa forma, tendremos que la corriente del inductor más voltaje de la resistencia sobre resistencia más C por dV a dt es igual a 0. Dividimos toda la expresión para la capacitancia. Y luego que dividimos toda la expresión para la capacitancia, despejamos esta expresión. dV a dt es igual a menos la corriente del inductor sobre la capacitancia y menos V, el voltaje de la resistencia sobre RC. Lo que hemos hecho es despejar esta expresión y nos queda esta ecuación que va a ser la segunda ecuación. Esta segunda ecuación forma un sistema. El sistema lo planteo acá. La primera ecuación habíamos dicho que era la derivada de la corriente respecto al tiempo es igual al voltaje sobre la inductancia. Y la segunda ecuación, la derivada del voltaje respecto al tiempo es igual a la negativa de la corriente sobre la capacitancia menos el voltaje sobre RC. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos planteado la primera ecuación, que es esta. La derivada de la corriente respecto al tiempo igual a V sobre L. Esta ecuación. Y la segunda, que está acá, la derivada del voltaje respecto al tiempo, es igual a menos la corriente sobre C menos el voltaje sobre RC. Entonces, este sistema, nosotros vamos a decir que es un sistema de segundo orden de una EDO, ecuación diferencial ordinaria, de primer orden, con coeficientes constantes no homogéneos. Ya, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es, vamos a darle una mejor forma a esta ecuación. En vez de decir la derivada de la corriente respecto al tiempo, vamos a poner I' de t. Menos este V sobre L lo pasamos a restar, sería menos el voltaje en función del tiempo sobre la inductancia es igual a 0. En la expresión de abajo, la derivada del voltaje respecto al tiempo lo vamos a poner como V' de t. Pasamos a sumar más la corriente sobre la capacitancia. Esta corriente, como sé que voltaje igual a resistencia por intensidad, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces nosotros podemos plantear esto como voltaje sobre resistencia y por la capacitancia C que está aquí. O sea, hemos reemplazado esta corriente por voltaje sobre resistencia. El signo menos se hace más porque lo pasamos al otro lado de la ecuación a sumar. Y más, aquí voltaje sobre resistencia lo vamos a reemplazar por corriente. La corriente sobre la capacitancia es igual a 0. Luego, este es el sistema de ecuaciones, lo vamos a expresar de esta forma. La corriente I' de t es igual al voltaje sobre la inductancia y V' de t más P de t sobre RC es igual a menos la corriente sobre la capacitancia, la corriente en función del tiempo. Entonces lo que hemos hecho solo es acomodarla de esta forma. Y esta ecuación, la primera ecuación depende de la corriente. Es una expresión de la corriente. Y la segunda es una expresión del voltaje. Entonces hemos llegado a un sistema de ecuaciones que depende de la corriente y del voltaje. Entonces, esa es la introducción de este tema. Vamos con un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Tenemos un y2' menos 3y' menos 2y igual a f de t. Nosotros cuando tenemos una ecuación, en este caso de segundo grado, podemos llevarlo a una ecuación de primer grado. ¿Cómo? Haciendo cambios de variables. U sub 1 vamos a decir que es igual a y. Entonces si yo derivo U sub 1', yo tendré y'.
Entonces, si yo digo que u sub 2 es igual a y', entonces si yo derivo u sub 2', yo tendré que y' es igual, que eso vendría a ser la segunda derivada de y. Entonces yo reemplazo ahora de esta expresión de aquí, la planteo de esta forma: y2' es igual a 3y' más 2y más f de t. Ya, y esa expresión, el y2', yo sé que y2' es igual a u2'. Entonces aquí pongo u2'. Esto es igual a 3 y que y' es igual a u sub 2. Acá. Entonces vendría a ser 3 por u sub 2 más 2 y. Pero y es igual a u sub 1'. A u sub 1, perdón. Entonces sería 2 por u sub 1 y más f de t. Entonces hemos hecho una reducción de orden de la ecuación diferencial. Entonces nosotros tendremos un nuevo sistema que va a ser u sub 1' igual a u sub 2. ¿Por qué? Pues bueno, si se dan cuenta aquí, u sub 1' es igual a y', pero este y' es igual a u sub 2. Entonces ahí se dice que u sub 1' es igual a u sub 2. Y u sub 2' es igual a 3 u sub 2 más 2 u sub 1 más f de t, que es la expresión que está aquí. Y así hemos armado un nuevo sistema, pero que le hemos hecho una reducción de orden. ¿Sí? Y ahí se resolvería en función de la variable u. Bueno, eso ya lo hemos visto antes, solo se está volviendo a ver, pero relacionado o aterrizado al tema de sistemas de ecuaciones diferenciales. Vamos con otro ejemplo. En el ejemplo tenemos 3y3' menos 2y2' más y' menos 5y es igual a g de t. Ya, ¿qué vamos a hacer? Lo hace un momento. Reducirla a un sistema de E2 de primer orden. Reducirla a un sistema de E2 de primer orden. Ya, ¿cómo lo hacemos? Primero hacemos una variable, planteamos un cambio de variable u sub 1 es igual a y. De esta forma, si yo derivo u sub 1', esto vendría a ser igual a y'. Luego yo digo que u sub 2 es igual a y'. Entonces, como u sub 2 es igual a y', entonces yo digo que si yo derivo u sub 2', entonces yo tendría que vendría a ser igual a y'. Entonces u sub 2', bueno, yo digo también que u sub 3 es igual a y'. Entonces yo derivo u sub 3, esto vendría a ser igual a y'. Y aquí hago otra relación. U sub 1' es igual a u sub 2. ¿Por qué? U sub 1' es igual a esto. Y y' es igual a acá. Entonces u sub 1' es igual a u sub 2. Luego, u sub 2' es igual a u sub 3. ¿Por qué? U sub 2' es igual a y', y y' es igual a u sub 3. Y luego, yo digo que u sub 3 es igual a y. U sub 3' es igual a y'. ¿Por qué? Porque u sub 3 es igual a y', o sea, lo que está aquí. Entonces si yo derivo u sub 3', tendré que eso es igual a y', ¿sí? Está aquí expresado. Entonces, yo cojo mi ecuación original, que es 3y', menos 2y2' más y' menos 5y es igual a g de t. Y esa expresión
voy a dividirla toda para 3. Entonces yo tendría que y3', pero aparte de eso también voy a despejar y3'. Es igual a 2 y2' sobre 3. Sería menos y' sobre 3 y más 5y sobre 3 más g de t sobre 3. Lo que he hecho es dividir todo para 3 y despejar la expresión y3'. Entonces y3', como es igual a u3', esto vendría a ser igual a u3', que es igual a y2', que es... ¿Cuánto vale y2'? u2'. u2' por 2 sobre 3. ¿Cuánto vale y2'? Repito, este y2' se reemplazaría por u3. Entonces yo tendría 2 por u3 sobre 3. Acá menos este y' se reemplazaría por u2. Yo tendría menos u2 sobre 3. ¿Verdad? Luego, el y se reemplazaría por u1. Entonces yo tendría 5 más 5 u1 sobre 3. Y más g de t sobre 3. Y ese vendría a ser mi reducción de orden de la expresión. Entonces yo tendría un sistema que vendría a ser igual a lo siguiente. Sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería el sistema? Sería u sub 1' es igual a u sub 2. U sub 2' es igual a u sub 3. Y u sub 3' vendría a ser igual a g de t sobre 3 más 2 tercios u sub 3 menos 1 tercio u sub 2 más 5 tercios u sub 1. Y ese vendría a ser el sistema con la reducción de orden que yo tendría que resolver. Y ahora les voy a plantear un problema propuesto. Un problema propuesto. El problema propuesto es encontrar x, y, z tal que ax más by más cz es igual a d. A2x más b2y más c2z es igual a d2. A3x más b3y más c3z es igual a d3. Para eso es necesario que recuerden poner aquí una nota, recordar los siguientes temas. Producto punto, bueno, no necesariamente para resolver el problema, sino para los temas que vienen más adelante. Producto punto de 2 o más vectores. Producto matriz vector. Producto matriz. Determinante o cálculo de determinante. Cálculo de valores propios. Y transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Transformaciones lineales entre espacios vectoriales.
vectoriales. Ya eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Por favor, revisen esos temas. Espero se haya comprendido. Sé que fue una clase un poco complicada, pero traté de hacerlo lo más simple y demostrativa posible. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Como siempre lo digo, esfuércense mucho, estudien mucho, no dejen de estudiar duro, no dejen de trabajar duro. Nos vemos.